¿En qué ámbitos crees que se ha ido utilizando este Toyota Production System? Tendemos a simplificar mucho las cosas. La tendencia es en general, bueno, déjame de los principios y no sé qué, déjame del rollo, dame las herramientas de trabajo con las que soy más productivo. Bueno, hay un problema complejo en el cual hay que hacer un pensamiento mucho más lateral, hay que ver realmente de dónde viene el problema. Antes de empezar a digitalizar, a mecanizar, a automatizar, es siempre el primer paso que te tienes que preguntar, ¿qué dejo? Edu, ¿tú cómo eres de eficiente? Buena pregunta. El tema de la eficiencia es algo que muchas veces me obsesiona y sobre todo porque hay una gran diferencia para mí entre ser productivo y eficiente y es algo que vengo diciendo mucho. Y no es lo mismo ser productivo, que yo creo que lo asimilo más a la parte de la productividad industrial, ¿no? De las máquinas y demás, que la eficiencia, que es hacer las cosas correctas en el momento correcto y demás. Y es algo que me obsesiona porque es muy complicado de gestionar hoy en día, porque hay mucho estímulo externo, hay mucho ruido externo y a mí es algo que yo te diría que podría ser mucho más eficiente de lo que soy. Aunque me gusta la eficiencia, intento serlo, intento ser muy organizado y demás, creo que no tiene nada que ver ser organizado con ser eficiente. Y requiere mucho preguntarse cosas y respondiendo. Y luego hay muchas cosas que, bajo mi punto de vista, ya están muy inventadas, ¿no? Que vienen de hace mucho tiempo. Como algo de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Que es este famoso Toyota Production System, ¿no, Alex? ¿Qué relación tiene este sistema con la eficiencia exactamente? Sí, bueno, pues has tocado ya un montón de palos que van por esa dirección. Traemos un tema ahí súper calentito. Y sí, exactamente, tiene que ver con eso, con Lean y con el Toyota Production System, que es bueno. No es nada nuevo, pues una cosa tan, o sea, literalmente tan antigua como nuestros abuelos de los años 40. Así que, si te parece, vamos con ello. Vamos. Bueno, Alex, bien, Toyota Production System, cuéntanos un poco la historia, ¿de dónde viene esto? Vale, pues bueno, como te decía, una cosa tan antigua como nuestros abuelos proviene de la posguerra, de los años 40, te diría más bien, de Japón. Entonces, claro, te puedes imaginar Japón totalmente destrozado después de las dos bombas nucleares y como ocurre muchas veces y como nos ha ocurrido a nosotros con la pandemia, que cuando te vienen mal dadas es cuando sale la inventiva bueno, y la creatividad, ¿no? Entonces, bueno, Toyota, que conocemos todos, sobre todo de la industria automovilística, pues comenzó a, digamos, establecer una serie de principios, una estrategia, digamos, una metodología para producir en un ambiente que te puedes imaginar. Japón, que es un país de por sí ya pequeño, con pocos recursos, después de la guerra ya ni te digo, recursos tanto no solo materiales, sino también de personas. Claro. Y bueno, pues ahí es cuando un señor que se llamaba Taiichi Ohno, que era el director de Toyota, es cuando empezaron a sacar una filosofía, un modo de trabajo. Al principio, como decías tú al principio un poquitín, ¿no? Con la productividad muy centrado en producción, pero hoy en día, como vamos a ver luego, pues que se ha ido aplicando bajo otra etiqueta que lo llamamos Lean, ¿no? Se ha ido aplicando a muchísimos ámbitos y también el nuestro, el ámbito de oficina, el ámbito de las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces de ahí viene un poco desde Japón de los años 40. Y ahora, bueno, en el momento en el que se ha ido aplicando, se ha ido extendiendo, porque empezaría en Japón y luego se ha extendido a todo el resto del mundo. ¿En qué ámbitos crees que se ha ido utilizando este Toyota Production System o estas ideas? Porque no, más que el sistema en sí, son las ideas que salen de ahí. Eso es algo fundamental porque nosotros en Occidente y en zonas muy industrializadas, sobre todo de Occidente, tendemos a simplificar mucho las cosas, ¿vale? O sea, cuando nos viene, te voy a poner un ejemplo, cosas que nos vienen de Oriente, ¿no? El yoga, por ejemplo, o las artes marciales, o tal. Nosotros en Occidente tendemos a decir, vale, déjame el rollo filosófico, dame las técnicas, ¿vale? No, déjame el rollo de la meditación, yo lo que quiero es el ejercicio, ¿vale? Eso es un pensamiento que tenemos aquí muy implantado. Y con esto ocurre un poco lo mismo, y es algo que nos ocurre en muchas empresas, ¿no? Cuando hablas
del Toyota Production System. O cuando hablas de Lean, que lo veremos un poco de dónde viene, la tendencia es en general, bueno, déjame de los principios y no sé qué, déjame del rollo, dame las herramientas de trabajo con las que soy más productivo, ¿no? El mayor principio y la idea principal de todo esto, que lo dijo un señor que se llama James P. Womack, que es un señor estadounidense que empezó a hablar del tema Lean en los años 90, pero bueno, es una adaptación del Toyota Production System. Y este señor lo que dijo, Lean no es una lista de cosas que tienes que hacer. Y eso es una cosa que hasta que no la ha entendido una empresa, pues vas muy mal por ahí, ¿no? Entonces, básicamente, y esto es de lo que tú sabes un montón y de lo que hablas en tus vídeos, son dos principios muy básicos en el Toyota Production System y en Lean. Por una parte te hablan de ser más efectivo, es decir, hacer las cosas que tienes que hacer, y para eso siempre tienes que empezar por el cliente. Y la otra es ser más eficiente, es decir, hacer las cosas bien. Esos dos principios, efectividad por una parte y eficiencia por otra, ¿no? Y luego pues hay un montón de principios que nosotros a veces nos pensamos que somos muy innovadores, pero estos señores japoneses ya pensaban en ello hace 90 años, ¿no? Pues que se han ido aplicando en diferentes ámbitos, como te digo, originariamente en la producción, porque muchos pueden decir, wow, Toyota Production System, yo que tengo aquí una empresilla con, yo que sé, con 10 trabajadores o lo que sea, que tiene que ver esto conmigo y con la línea de producción. Pues todo, porque se ha ido adaptando al área de, pues eso, digamos, de oficina, al área también de almacenes, a áreas de salud, a cualquier sistema, digamos, en el que se pueda ser más efectivo y más eficiente al final, ¿no? Totalmente. Has dicho una cosa antes que me ha llamado mucho la atención y es que en Occidente tendemos a simplificar mucho las cosas. Hace poco Javier en otro de los podcasts que sale en Dalí Play Digital, él es experto de un concepto que es el de la resolución de los problemas complejos, que creo que cada vez tiene más sentido hoy en día. ¿Por qué? Pues porque la gente tiende a banalizar y los problemas complejos siempre tiende a buscar mucho atajo. Decir, vale, ¿no? Lo que dices tú, ¿qué herramienta, qué metodología? Cuando en realidad es mucho más complicado y es ahí donde realmente se requiere el valor de las personas humanas. Es decir, bueno, hay un problema complejo en el cual hay que hacer un pensamiento mucho más lateral, hay que ver realmente de dónde viene el problema y para eso yo creo que las ideas que surgen de este Toyota Production System y de lo que es el Lean, que ahora hablaremos también de ello, creo que son muy importantes. Has hablado de eficiencia por un lado y eficacia, o sea, como esas dos partes, pero ¿qué más componentes podríamos decir que tiene como de esas ideas importantes del sistema que pueden ser aplicables, como has dicho, a cualquier tipo de empresa, incluso a los trabajadores del conocimiento, que es un poco donde más auge hay ahora mismo, gente que está delante de un ordenador, que no está delante de una máquina, sino son trabajadores del conocimiento y donde esto también se aplica. ¿Qué podríamos decirle? ¿Qué otros componentes? Mira, a ver, básicamente, o sea, esto de ser más eficiente y ser más eficaz, digamos que es el true north, ¿no? O sea, es decir, a donde tenemos el propósito, ¿no? Hacia donde tenemos que ir, ¿no? Pero para ello hay una serie de principios. Uno lo acabas de mencionar ahora mismo, que los japoneses lo llaman con una palabra muy rara, se llama jidoka. Pero estos señores, antes de que viniera ChatGPT y lo que me comentabas antes de, bueno, el miedo a las máquinas y tal, ellos ya hablaban de esto, del jidoka, que es poner un componente personal a la automatización. Fíjate, te estoy hablando en los años 40, ¿eh? O sea, ellos decían, sí, automatización, claro, sí, muy bien, estándares, sí, pero siempre con un componente personal. O sea, te pongo un ejemplo. Si ves que hay una máquina que está produciendo mal o que te está haciendo una pieza mal, no sé qué, pues tiene que haber un señor con sentido común que tire de un cordel, como se hacía antes, o un cordón, que lo llaman ellos, o de un botón y diga, esto hay que pararlo. Es decir, siempre tiene que haber una supervisión personal. O sea, ellos ya pensaban en eso, ¿no? El jidoka lo llamaban, ¿no? Otro de los principios que habremos oído hablar 300.000 veces es el just in time. ¿Qué es esto del just in time? Bueno, vamos a decirlo así, la moneda de Lean y del Toyota Production System es el tiempo. El tiempo es todo.
Entonces ahora me vienen muchos y me dicen, no, pero siempre producir más rápido, no sé qué. No estamos diciendo que hay que producir siempre más rápido o ser siempre más rápido. También en nuestro ámbito de oficina. No. Lo que estamos diciendo es que tengo que conocer a mi cliente. Tengo que saber qué es lo que quiere mi cliente y cuándo lo quiere y ofrecérselo en ese momento. Ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Mucha gente, en cuanto empiezas a hablar de tiempo, se ponen nerviosos y dicen, no, cada vez producir más rápido. No producir más rápido, no generar más stocks, no generar más presentaciones PowerPoint innecesarias, sino conocer al cliente. ¿Cuándo necesitas esto? En una semana, ¿vale? Pues en una semana te lo doy, ¿no? Ese es otro de los principios. Y uno en el que tú hablas un montonazo y te he oído hablar de ello, que es la mejora continua, que lo podemos aplicar al aprendizaje, pero cualquier cosa que hagamos, Kaizen lo llaman los japoneses, que es simplemente tener en mente que esto no se acaba nunca. O sea, porque la típica pregunta Lean es, bueno, ¿yo cuándo soy Lean? Usted nunca va a ser Lean. O sea, ¿por qué? Porque yo no sé no te he visto lo que has hecho ayer y no sé lo que vas a hacer mañana. Es decir, continuamente mejorar, aprender, y esto lo puedes hablar mucho mejor que yo. Y eso es uno de los principios también básicos, ¿no? O sea, junto al just in time y al Jidoka que hemos hablado antes, el tema de la mejora continua. Has dado algunas claves que me parecen como muy impresionantes porque primero me hace pensar que en aquella época se pensó en cosas que ahora creemos que estamos descubriendo, cuando es algo que ya han pensado muchas veces. El tema del tiempo que has dicho, el tema just in time y el poder que tiene, el valor que tiene el tiempo, es que de hecho sigo pensando que es uno de los bienes que es más, que tenemos, que es más finito. Entonces, que al final tenemos el tiempo que es, y la cuestión, como has dicho, no es hacer todo más rápido, sino hacer cuando toca las cosas, ¿no? Y esto es algo que me llama mucho la atención. Y de lo último que has dicho, del tema de la mejora continua, esto me recuerda también mucho al mundo del software, que donde yo estoy muy relacionado y estoy muy acostumbrado, porque también les pasa lo mismo. Un software nunca se termina. Tu trabajo, yo creo que nunca llegas a... Tú estás compitiendo con tu versión de ayer, pero no es que estás mejorando constantemente, estás afilando la sierra, lo que se llama el tema de afilar la sierra, pero eso no hay un techo. Y eso es algo que me es muy curioso, porque en el mundo del software siempre me preguntan, pero esto, cuando hacía antiguamente la parte de las webs, que ahora ha funcionado de otra forma, pero eso nunca termina la web. Es que nunca termina, porque siempre va evolucionando, las cosas cambian. Entonces, a veces queremos ser muy lineales, es decir, las cosas tienen que tener un punto final y un punto inicial, que esto lo podríamos extrapolar a cualquier cosa. Nos pasa mucho con el tema de la jornada laboral, incluso, que aquí en Occidente y con todo el tema de las legislaciones queremos ser muchas veces muy lineal, es decir, no, tiene que haber un punto de inicio, un punto final y tal, y hoy en día se va hacia una flexibilidad en la que esto no es así. Es decir, yo quiero mi jornada ideal en mi caso, porque soy autónomo, soy emprendedor y tal, no quiero que sea lineal. Yo quiero que vaya cambiando en función de las necesidades que me surjan en la vida o de mis propios clientes. Entonces, esto riñe mucho con esa forma cuadriculada a veces que tenemos de ver las cosas, sino verlas de otra forma mucho más flexible, pero me llama muchísimo la atención de que es algo que no es nada nuevo, que cuando nosotros pensamos en ello nos da la sensación de que estamos descubriendo América y dices, esto ya lo han pensado. Sí. Entonces, a veces tenemos que ir leyendo lo que han hecho anteriormente para darnos cuenta de que esto ya lo pensaron y encontraron soluciones, y soluciones que aún a día de hoy son igual de válidas y las podemos volver a utilizar. De hecho, ahora, por ejemplo, se ha puesto muy de moda el tema del estoicismo, ¿no? De los filósofos estoicos que son de Grecia, los clásicos de Grecia, Roma, Séneca y demás, porque realmente se ha descubierto que muchas de las cosas que pensaban son igualmente de aplicar. Es decir, ya tenían un conocimiento que nos sirve para utilizar hoy en día. Lo que pasa es que lo hemos olvidado, porque, bueno, pues todos los impulsos que hay y demás lo hemos olvidado. Alex, ¿cómo se convierte o en qué momento esto pasa a ser Lean? Es decir, ¿cuál es esa relación entre este Toyota Production System, todo lo que nos has dado como módulos, y el Lean? Bueno, al final, vamos a ver, alguno me cortaría el pescuezo, ¿no? Pero al final es lo que estabas diciendo, o sea, todo esto ya existía y bueno, aparece una serie de personas en los años 90, como este señor James P. Womack se llamaba, que sacó un libro que se llama
en español sería la máquina que cambió el tiempo. Y es cuando acuñó este término de Lean, ¿no? O sea, al final estamos hablando de lo mismo. Él habla de Lean de una manera un poco más transversal, si lo quieres ver, porque como te decía, el TPS o el Toyota Production System estaba muy centrado en la producción, aunque ahora incluso los puristas del TPS lo intentan también ampliar, ¿no? Ya no lo llaman Toyota Production System, sino que lo llaman Thinking People System, ¿no? O sea, lo que te quieren decir es, esto no es solo un tema de la producción, ¿no? Pero fueron en los años 90 donde se acuñó este término Lean, que ya te digo, iría un poco más transversal, pero al final te están hablando de lo mismo. Y otro de los principios de los que hablaban es exactamente lo que has dicho antes, lo de la flexibilidad. Que aquí, bueno, pues esto se toca mucho con el tema del Agile, del tema del Scrum, etcétera, ¿no? Que va un poco por el tema de la adaptabilidad, pero esto es algo que ya se hablaba con este Toyota Production System, es uno de sus principios, adaptabilidad y flexibilidad, ¿no? Y otro, antes de que se me olvide, y que es un principio esencial del que tú hablas muchísimo con el tema del minimalismo, con el tema de focalización, de actividades y tal, es el tema de reducir waste o muda en japonés o en español. Desperdicio. Vale, gracias. Entonces, que sí, que es una cosa tan básica que es lo típico que todo el mundo, claro, yo ya lo hago, ¿no? Pero luego te pones a pensar en ello y antes de empezar a digitalizar, a mecanizar, a automatizar, es siempre el primer paso que te tienes que preguntar, ¿qué dejo? O sea, ¿qué no me genera valor? Lo que no me genere valor fuera y bueno, hay gente que habla de también semi-waste, las tareas que no generan valor ¿y qué es esto del valor? Bueno, valor es por lo que mi cliente estaría dispuesto a pagar, o sea, no lo que yo creo que está bien, sino, ¿no? Entonces, hay una serie de tareas que son semi-waste, vamos a llamarlas así, y esas hay que minimizarlas o automatizarlas, o digitalizarlas, etcétera, ¿no? Pero el primer paso es siempre ¿qué dejo?, ¿no? Entonces, bueno, este es también uno de los ejes principales del Lean y del TPS, ¿no? Y entonces aquí vamos otra vez. Y eso es una palabra, es algo que a veces mete un poco de miedo, esto del waste, ¿no? Porque tú haces un workshop igual y hay gente que se pone nerviosa, ¿no? Y dice, no, yo no hago nada de waste, yo todo lo que hago genera valor. No, eso no, absolutamente nadie genera valor durante 8 horas al día, ¿no? Y aquí me gustaría recalcar otra cosa, cuando estamos hablando de waste, estamos hablando de tiempo, es decir, de tiempo que no genera valor, no estamos hablando de personas. Esas son discusiones aparte en las que por ponerte un ejemplo, yo no he leído ningún libro de Lean o de TPS donde se hable de reducir capacidades. En ninguno. En lo que se habla es de reducir tareas que no generen valor. Otra cosa es lo que tú hagas con ese tiempo libre. Generar otras tareas con más valor, etcétera, o cualquier decisión. Pero ahí Lean no entra. Eso es otra discusión aparte. Totalmente. De lo que has dicho hay dos reflexiones que también me hago. Una es el tema del waste y de los desperdicios. También me da la sensación que tiene ese componente continuo. Es decir, que tienes que ir afinando de forma muy continua. Porque me da la sensación, no sé si esto es real o pasa también en todos los sectores, que la inercia hace que te vayas cargando de tareas y vayan apareciendo nuevas tareas de repente que tienes que analizar en un momento determinado para decir, esto es basura realmente, es decir, está aportando un valor a lo que dices tú, a mi cliente. ¿Me están pagando por hacer esto o lo estoy haciendo por llenar el expediente? Y estas van apareciendo como de forma muy inerte, es decir, con el tiempo se van. Entonces, cada cierto tiempo me da la sensación de que deberíamos pararnos y hacer este ejercicio de decir, espera un poco, ¿qué es lo que estoy haciendo todas las semanas? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Y es un poco la capacidad de preguntarnos constantemente el porqué de las cosas. Estoy haciéndolo bien, es decir, no hay otra forma mejor de hacer esto, igual simplemente eliminando qué es lo que sucede si elimino esto. Y a veces no sucede nada. Este es algo que yo siempre me lo hago como reflexión. El tema de me da la sensación de que esto tiene un componente continuo. No sé si a ti también te pasa o esta parte de que tienes que ir controlando con el... Totalmente. Y lo que dices es...
Mira, hay uno de los principios también de Lean, que lo que yo conozco en alemán, pero lo que diría en español es que el problema tiene que tirar del método y no al revés. Es decir, no decir, oye, mira, que es que tengo este nuevo software y hay que implementarlo. Venga, chicos, poneros con ello. No, quieto. ¿Qué es lo que queremos? O sea, primero vamos a diseñar nuestra estrategia. ¿Dónde nos vemos en un año? Y a partir de ese True North o estrategia, lo que quieras, decir, vale, necesito el método X, Y o Z, ¿no? Es decir, como algunos lo llaman también, ¿no? O sea, antes de montar una escalera, saber dónde la voy a poner. No vaya a ser que la ponga en el sitio incorrecto, sube hasta arriba y digo, qué bien, ya he subido, pero es que he subido donde no quería, ¿no? Eso es, aquí no quiero estar. Claro, es que aquí no quería estar. Estoy arriba, pero es que no, es que quería estar más a la derecha, ¿no? Entonces, eso es eso es Lean, y eso es algo que podemos implementar en el día a día con nosotros. O sea, cuando alguien nos venga con algo que se supone que es lo mejor, que se supone que es la tendencia, que se supone que tenemos que utilizar, decir, bueno, pues está muy bien, pero, o sea, ¿qué problema tengo yo? ¿O qué estrategia tengo yo, mejor dicho? ¿O qué necesito? Y según ello, pues tiro de herramienta 1, 2, 3, y no decir, voy a utilizar todas las herramientas porque alguien lo ha dicho que son las mejores y lo que tal, ¿no? Esto me lo encuentro todos los días. Que yo, como trabajo el tema de la digitalización y cómo utilizar la tecnología digital, me pasa mucho. La gente muchas veces utiliza la tecnología o el software como una moda. Entonces, bueno, está de moda utilizar esta aplicación, la utilizo. Y realmente, y lo mismo pasa exactamente lo mismo con las metodologías. Hay muchas y sigue habiendo muchos gurús que dicen, tienes que aplicar y tienes que hacer esto. Y está bien lo que hacen, pero el problema es que se olvidan de algo muy tan importante como que el propósito de todos los negocios o de todas las personas no es el mismo. Entonces puedes tener un propósito completamente diferente y por lo tanto lo que tienes que hacer es adaptar esa metodología. Para mí, la metodología, lo que has dicho tú, el de que el problema tiene que tirar, la metodología la puedes adaptar. O puedes mezclar una con otra, o puedes utilizar solo una parte de una solución, pero lo importante es qué es lo que estás intentando resolver. Eso me parece. Y luego también has dicho algo sobre el tema de que el Lean no plantea despedir gente. O sea, no es el objetivo del Lean. Y esto me recuerda que es algo que es un dilema hoy en día, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial y la automatización. Oye, esto va a quitar puestos de trabajo. Y sigo pensando exactamente lo mismo que se piensa en Lean. No es una conclusión lógica, lo normal. Es decir, la inteligencia artificial nos ayuda a ser más productivos, a hacer más cosas, a hacer mejores cosas o a hacer mejor ciertas cosas. El cómo lo utilices ya depende de cada uno. Entonces, se demuestra que con toda la inteligencia artificial va a haber un incremento de productividad. La pregunta es, ¿dónde vamos a aplicar ese incremento de productividad? ¿En reducir capacidad o en hacer más cosas, más valor, aportar más valor al usuario? Entonces, si aportamos más valor, no tenemos que prescindir de gente. Incluso es probable que necesitemos más gente. Exactamente. Hay una frase, Edu, que se me viene a la cabeza que dice Lean is never mean. O sea, Lean nunca es malo. Otra cosa es, bueno, para qué lo quiera aplicar cada uno, ¿no? Eso es igual que la tecnología o lo que sea, ¿no? Igual para ir ya concluyendo y finalizando, me gustaría recomendar un libro que se llama Esto es Lean. Es de un autor sueco. Es una compañía que, bueno, que se decidió a tomar el rumbo de Lean y fueron a Japón y estuvieron allí contrastando el tema de Lean y todo eso, ¿no? Y para mí hay una frase que es lo que decía un poco al principio, ¿no? Que cuando fueron a Japón y estuvieron hablando con los gurús del TPS y todo esto, ¿no? Y les preguntaron eso, ¿no? Y les dijeron, bueno, oye, ya hemos implementado esto y esto y esto y esto. Ya somos Lean. Y el señor de allí les dijo, no lo sé, porque no sé dónde estabais ayer y no sé dónde vais a estar mañana. Entonces, mejora continua. Y ya te digo, hemos tocado hoy un montonazo de conceptos que podemos ir desglosando en las siguientes semanas, pero bueno, yo espero que más o menos tengamos ahora más o menos un concepto global de qué es el Toyota Production System, de dónde viene, de que igual no somos tan innovadores como nos pensamos que éramos, y de qué es Lean y cuáles son los conceptos básicos, ¿no? A mí, yo, por dejar una reflexión como final de esto, yo me da la sensación de que algo que la gente se confunde, y es que el Lean no es un lugar al que tengamos que ir, es decir, no es un sitio que tiene una recta final, un lugar que pone meta y ya somos Lean, sino que es una filosofía que tenemos que meter dentro de nuestro ADN. Yo creo que es como el mejor resumen, decir, es
cambia tu método, cambia tu forma de trabajar, tu estrategia y tal, utilizando Lean, y irás a donde quieras ir. Pero no hay un lugar que digas, aquí en este punto. Y muchas veces creo que hoy en día buscamos un resultado, buscamos llegar a un punto y no persigue eso el Lean. Entonces es algo que creo que la gente se tiene que preguntar antes de, no es que tengas un cinturón que digas yo soy el campeón del mundo y ya está, ya lo tengo aquí, es diferente. Así es, así es. Está guay y sí, en los próximos vamos a intentar ir desglosando ciertos temas o cómo aplicarlo para diferentes áreas. Eso es. ¿Vale? Muy bien.